Lucas capítulo número 22, versículo 39 al 46. Leamos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le aparecieron un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oremos, por favor. Padre bueno, damos gracias, Señor, por la palabra que tú traes hoy a nosotros. Nosotros estamos congregados en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que la palabra sea para dar gloria a tu nombre, Señor. Este es el momento del culto, Señor. Es el momento en el cual nos hemos apartado, separado, santificado, Dios, únicamente y exclusivamente para ti. Así que no solamente nuestro cuerpo ha venido a congregarse, Señor, sino también nuestra alma, Señor, nuestro corazón, los pensamientos más profundos, Señor. Hoy los traemos cautivos, Señor, delante tuyos, porque queremos escuchar tu palabra. Que nuestra mente, que nuestros pensamientos, Señor, que nuestro sentir, todo sea a una sola, dispuesto para ti, dispuesto para escucharte hablar, Señor. Padre Celestial, que nuestro espíritu reciba la palabra y entonces vendrá tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y al hacer, nos seremos alimentados, Dios. Ayúdanos, Señor, que este tiempo sea muy valioso para cada uno de nosotros, porque es el tiempo apartado dentro de toda la semana para ti, Señor. En este primer día de la semana, Señor, nosotros hemos decidido rendir gloria y homenaje a tu nombre, pues tú venciste en este día, Señor, la muerte. Y te damos gracias por ello, Señor. Oro también a ti, Señor, por mi vida. Me dispongo ante ti, Señor, para que seas tú obrando en mí, teniendo la confianza, Señor, que lo que he buscado en secreto, Señor, tú lo recompensarás en público, Señor. Esa es mi confianza, Señor. Así que, por favor, glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Que se callen los hombres, Señor, y que hables tú, Señor. Así que unge mis labios, Señor, para que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi vida, Señor. Padre Santo, bendice esta asamblea, Señor, y ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos uno solo contigo, como olor fragante, delante tuyo, en amor, en reverencia y en honor a tu nombre, porque tú mereces lo mejor de nosotros, Señor, lo mejor, Señor. Si honramos a los hombres, ¿cuánto más a ti, Señor? ¿Cuánto más a ti en todo, Señor? Así que nuestros oídos y todos nuestros sentidos, atentos a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por favor, tome asiento. Gracias. El título del mensaje de hoy es Orando para resistir al diablo. Orando para resistir al diablo. Vemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 22 está en Getsemaní orando. Y vemos que cuando Él está orando con todo su ser, con todas sus fuerzas, a tal punto que Dios, que Lucas nos cuenta allí en la Escritura, que su sudor eran como gotas de sangre. Así que Él está orando con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su deseo, con todo su anhelo. No solamente en este momento la Biblia nos muestra que se ora de esa manera. Cuando usted lee el Salmo número 4, dice que se ora de tal manera con todo el ser y con todas sus fuerzas que la persona puede irse a dormir tranquilamente y descansar y reposar, porque hasta su cuerpo está confiado en Dios. No solamente su espíritu, sino todo su ser.
Cuando nosotros oramos no es una acción meramente del Espíritu, sino que aunque es una acción totalmente espiritual, influye en nuestra alma y influye en nuestro cuerpo. La oración es un momento en el cual el hombre se arrodilla y Dios desciende para tener comunión con el hombre. O el hombre se arrodilla delante del Rey para recibir de él gracia, para recibir de él beneficios. El momento de la oración es un momento exclusivo para todos aquellos que viven por el nombre de Jesús. El momento de la oración es un punto en el cual nosotros manifestamos y damos testimonio que creemos en la sangre de Cristo Jesús, la cual nos ha limpiado de todo pecado y de toda culpa. Por lo tanto, ahora nosotros podemos entrar confiadamente delante del Rey. Ya no hay nada que nos separe de Él. Así que es algo que tiene que ver con todo el ser, con toda la disposición. La oración es uno de los puntos en los cuales usted y yo damos testimonio de que tenemos fe, porque nadie habla a algo que no existe o que cree que no existe. Nosotros oramos porque entendemos y creemos y hemos vivido que Dios es real y que Dios se ha manifestado no solamente a los que creen, sino también incluso a los inconversos. Que Dios vive y esas personas que se acercan a Él con esa confianza, con la plena certidumbre de fe de que somos escuchados por el Dios Todopoderoso, dueño de los cielos y dueño de la tierra, esa es la iglesia. Nadie más puede acercarse a Dios. Nadie más. Porque dice la palabra, hablando de Cristo, que apartados de Dios, nada podemos hacer. Así que nosotros cuando oramos, estamos manifestando nuestra fe acerca de que Él ya nos limpió, de que Él nos ha redimido y de que ahora somos aptos delante del Padre, entendiendo que no es por nuestras fuerzas, sino por la obra de Cristo Jesús. Así que la oración ocupa un lugar muy valioso. Una de las cosas que más debería desarrollar la iglesia es orar. Orar. Jesús, siendo el Hijo de Dios y experimentando tribulación, se acercó al monte y en el lugar secreto se puso a orar. Entendamos que está orando en el Getsemaní. Y cuando decimos que es un lugar secreto, no estamos hablando que es un lugar necesariamente encerrado, en donde nadie me ve, sino que es la intimidad de Él con el Padre. Es la intimidad entre Él y el Padre, no hay nadie más. Y Lucas cuando escribe, Lucas no fue uno de los discípulos directos de Jesús. Lucas fue instruido por Pablo. Y Lucas escribe de una manera en la cual alguien de los que sí vivió con él le tuvo que haber contado. Bien dice Lucas en el capítulo número 1 que él estuvo diligentemente indagando cómo habían sido las cosas. Así que seguramente alguno de los discípulos le habrá contado. Entonces, ellos le habrán contado con tal detalle que dice en el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Dice que como solía, o sea que era su costumbre ir allí al monte de los olivos. Y dice que se iba como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. O sea que alguno de ellos fue el que le contó a Lucas qué era lo que ocurría. Tampoco Pablo caminó con Jesús. Pablo se hizo cristiano después de que Jesús resucitó. Así que tuvo que haber sido, no sé, alguno de los discípulos en los cuales tuvieron cercanía. Y el 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús va allí a ese lugar a orar. ¿Por qué? Él está siendo atribulado. ¿Por qué? No por lo que está viviendo, sino por lo que ha de vivir. Es el momento de entregar la vida. Es el momento de que su carne, su cuerpo sea traspasado. Y el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Eso solamente lo narra alguien que haya escuchado, alguien que con precisión fue un testigo ocular, un testigo presencial de ese evento. Como un tiro de piedra. Allá estaba Jesús. Allá estaba orando. Entonces aquella persona le cuenta a Lucas qué fue lo que ocurrió en esa oración. Y puesto de rodillas, oró. O sea que el Señor se postró. Siendo el Hijo de Dios, buscó la fortaleza del Padre. Siendo el Hijo de Dios, clamó al Padre para que le ayudara. Siendo el Hijo de Dios. Y se arrodilló, reconociendo la autoridad del Padre sobre él. Versículo 42, diciendo,
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podríamos pensar que Lucas simplemente está escribiendo aquí porque quiere influenciar en nosotros cómo es la manera de orar. Pero Lucas está escribiendo una carta la cual no va a ser leída por uno ni por dos, sino que hoy en día está siendo leída por nosotros y que acorde a los otros evangelios concuerda con el testimonio de Mateo, el testimonio de Marcos y el testimonio de Juan. Así que Lucas está siendo fiel a lo que ocurrió en ese momento y nos está mostrando que Jesús, siendo la palabra que se hizo carne, se arrodilló ante el Padre y clamó a Dios, a tal punto que los discípulos desde donde estaban lo vieron arrodillarse, postrarse y lo escucharon en su oración. Así que Jesús no estaba orando fuertemente porque estaba Dios sordo, sino porque Él estaba orando con todo su cuerpo, con todo su ser. Porque la oración no solamente influye el espíritu, sino que influye todo nuestro ser, todo, nuestras emociones, nuestra manera de pensar. La oración es muy poderosa. La oración ha transformado sociedades enteras. Cuando Esther era reina y vino Mardoqueo y le dijo, Esther, van a matar a los judíos. Entonces, según la conversación, termina ella ayunando, juntamente con las doncellas que la acompañaban. Pero ella le dijo a Mardoqueo, oren ustedes también al Dios de los cielos, para que cuando yo me presente delante del rey, yo halle gracia. Y entonces Esther se afligió, porque su pueblo iba a ser destruido. Y ella entró sin previo aviso delante del rey. El que entrara delante del rey sin previo aviso merecía la muerte, no importaba que fuera la reina, porque era la manera de mostrar su reinado, su autoridad. Él era el incansable, el soberano sobre toda la tierra. Entonces, Esther, después de haber orado, se presenta delante del rey. Y el rey dice, ¿por qué la reina está afligida? ¿Qué quiere? Y Dios le dio gracia. Y firmó un edicto el rey para que los judíos los israelitas pudiesen defenderse del ataque del adversario. ¿Pero por qué fue el resultado de ello? Porque hubo una oración. Y toda una nación fue rescatada por causa de la oración de Esther y de Mardoqueo. Claro, habían más personas, pero ellos fueron los que estimularon a ello. La oración no es algo vil. La oración es algo glorioso, es algo muy fuerte en el reino de los cielos. No hay manera que usted pueda entrar al reino de los cielos o que usted pueda clamar a Dios sin la oración. Nuestra vida delante de Dios debería ser una oración constante. Usted no puede hacerle señas a Dios, Señor, aquí estoy, mírame. No es la manera de llamar su atención. La manera de llamar la atención de Dios es arrodillándose, postrándose, tal como lo hizo su Hijo, clamando al único que le podía librar de la muerte. Jesús oró y le dijo a ellos que oraran para que no cayeran en tentación. Jesús le dice al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él estaba afligido por lo que iba a vivir, pero dice el versículo 43 que Dios le contesta la oración. ¿Cómo? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Porque la oración de los santos mueve a los ángeles. Porque los ángeles, Hebreos 1, versículo 14, fueron creados para el servicio de los santos. ¿Y quién más santo que él? Así que él oró y vino un ángel y le fortaleció. ¿No ocurrió igual después de la tentación en el desierto? Dice que después de que Satanás lo hubo tentado en todo, se fue. Y entonces vinieron los ángeles y le servían y le fortalecían. La oración es algo que nos da fuerza. La fuerza que usted y yo necesitamos no es una fuerza que debe venir de las palabras motivacionales de un hombre. Usted es lo mejor de este mundo. Usted ganó la carrera. No, de ahí no va a venir la motivación. La motivación viene por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sí y en Él es amén. Nadie la puede quebrar. Nadie puede quebrantar la palabra de Dios. Lo que Él dice es. Y Él nos ha dado la palabra que nos transmite plena confianza. La palabra de Dios es el fundamento de la oración. Es la base sólida para que usted y yo clamemos al Padre. No oramos desde nuestros deseos. No oramos desde nuestras convicciones.
oramos desde la certeza que tiene la palabra de Dios. Aquí están escritos más de 1500 años, en los cuales hay cantidades de palabras que Dios dio antes de que se cumpliesen, y luego en cada momento fueron cumplidos. Porque la oración al Rey, basada en su palabra, tiene respuesta. No lo dude. No lo dude. Así que nosotros no estamos orando al viento por si de pronto. Nosotros no decimos, bueno, por si tú existes voy a orar. No. La oración de la iglesia es porque Dios nos ha dado garantía de que Él es real y que habita en nosotros y vive por su nombre. Nosotros no oramos al viento, oramos a un Dios que es real. Por eso nosotros tenemos la vida eterna, porque estamos buscando conocerlo a Él. No hay nadie más. Y dice el versículo número 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entre más sentía agonía, más intensamente oraba. Eso nos enseña simplemente, entre más usted esté afligido, más ora. Porque si está afligido es porque hay un viento que lo quiere tumbar. Satanás no solamente tentó a Jesús estando en el desierto, también dice que lo tentó a través de Pedro diciéndole, no, ¿cómo te ha de ocurrir esto? Y lo sacó aparte. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en el reino. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento de aflicción? Colocando su mirada en el reino. Porque Él escuchó del Padre qué era lo que había de hacer. Y Él lo iba a hacer, porque así se ora, basado en la promesa. Por eso Él dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que el Hijo fuese obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 45, 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Y a causa de qué? ¿Del cansancio? De la tristeza. ¿Qué les está diciendo Él? ¡Ey! ¿Cuál tristes? Párense a orar para que no caigan en tentación. Esto tiene relación cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos, yo me voy a ir. Y entonces ellos se entristecieron y dijo, si entendieran lo que les estoy diciendo, no se angustiarían, se alegrarían. Porque a nosotros nos convino que Jesús muriera. Dios profetizó a través del sumo sacerdote diciendo, es necesario que un hombre muera y no que todo el pueblo muera. Pues Jesús dio su vida para que todos nosotros no muriéramos, sino que solamente Él muriera y nosotros tuviésemos vida en Él. Nosotros estamos conociendo al Dios que ha planeado todo para que ninguno se pierda. Al Dios que dio el camino para que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Y nuestra oración tiene todo el fundamento. Ahora bien, Jesús oró con todo su cuerpo y Él oraba confesando la voluntad de Dios. Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La única manera de encontrar respuesta a nuestra oración es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice, por favor, Hebreos capítulo número 5, versículo número 7. Dice la palabra, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Ah, qué maravilla! ¿Jesús fue oído? Sí. Y en Lucas vimos que Él oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Por qué recibió respuesta el Señor Jesús? Porque oró conforme a la voluntad del Padre. Pero dice que oró aquel que le podía librar de la muerte. Bien dice la palabra que después de que Jesús murió, el Espíritu de Dios lo levantó en medio de los muertos. Así que Dios escuchó su oración. Lo libró de la muerte. Lo libró de la muerte. Aquel que le podía librar de la muerte. Y dice el salmista, porque tú no dejarás que mis huesos vean corrupción. Así que Dios guardó la palabra. Porque el Hijo se sujeta al Padre, pero el Padre también se sujeta a su propia palabra. Dios no puede traspasar sus palabras.
Dios no es como nosotros que somos dueños de una empresa y ponemos una regla y decimos, como yo soy el dueño, yo sí violo la regla. No, Dios lo que dice se cumple. Incluso Él mismo se sujeta a su propia palabra. Por eso tenemos la garantía más grande de que lo que Él ha dicho, eso ocurrirá. Eso pasará. Eso es glorioso, porque eso da esperanza a nuestra oración. Ahora, les dijo a ellos, oren para que no entren en tentación. ¿Qué es tentación? Pues nosotros tendemos a pensar en la iglesia, ¿cuál será la tentación? ¿Cuál será la tentación? Y entonces pensamos en las diferentes maneras de caer en tentación. Que el internet, que la televisión, que incluso hace hasta la comida, ¿no? No me tiente con esa comida, ¿cierto? Y pensamos que las cosas son así en la tentación, ¿no? No ponga ese programa porque me tienta. Y nosotros estamos buscando siempre qué es la tentación. Pero lo más importante es mirar cuál es el fin de la tentación. Y al conocer cuál es el fin de la tentación, fácilmente vamos a huir de la tentación. El fin de la tentación, y entendemos que el tentador es Satanás, es que usted pierda la fe, que pierda la confianza en Dios. Eso es todo. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, Satanás, ¿cuál fue lo primero que le dijo? Bueno, si usted es el Hijo de Dios, convierta esa piedra en pan. Si Jesús podría convertirla, claro, pero Él no la convierte, porque dice Filipenses que Él se despojó a sí mismo, o sea, Él vino en la forma más humilde. Si Él dice, oiga, sí, ¿no? Yo con esta hambre y pudiendo convertir esto en pan, pues sí, ya, se come el pan. Pero entonces se hubiera dejado seducir y hubiese perdido la fe. Porque ¿cuál era la fe? Que el Padre le dijo, usted se humilla hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y tendrá la máxima exaltación. Esa es la palabra, porque ese es el plan. No es que Jesús haya venido a caminar y, bueno, ¿y yo me voy a humillar para qué? No sé, vamos a hacer. No. Él sabía que haciéndose humilde hasta lo sumo, iba a ser exaltado hasta lo sumo. Si se humillaba como el más, iba a ser exaltado como el más. Así que el Hijo no está caminando, no está haciendo un camino al azar. Él sabe para qué vino. Y tiene clara la voluntad del Padre. Y eso para Él es fe, por eso Él ora. Por eso Él sabe, Él conoce el plan. Nosotros no podemos desarrollar la fe si no conocemos la palabra de Dios. Y Jesús conoce la palabra de Dios, por eso Él decía, lo que yo he oído de mi Padre, eso hablo. Y eso hago. Lo que he visto hacer a mi Padre, eso hago. Bien. Así que la tentación se muestra, por ejemplo, en Eva. Eva perdió la fe. Dejó de vivir por la palabra de Dios y comenzó a vivir por la palabra de Satanás o del diablo. Diablo significa separador. Así que ella comenzó a vivir por la palabra del separador. Él logró que Eva se separara de Dios. Y lo logró efectivamente, no solamente con ella, también con Adán. Israel también perdió la fe. Rápidamente habían salido de Egipto, cruzaron el mar, cantaron, incluso la hermana de Moisés con una pandereta, allí cantaron himnos al Señor. Y gloria a Jehová, gloria a Jehová. Pero tan pronto Moisés está 40 días en el monte, ya habían creado un becerro adorando a otro Dios. Y se pervirtieron, perdieron la fe, no guardaron la palabra. Y la palabra había dicho que Dios había puesto a Moisés para que los guiara hasta la tierra prometida. Y ellos dijeron, Moisés habrá muerto allá y no lo sabemos. Perdieron la fe. Hubiesen guardado la palabra de que Dios había escogido a Moisés para que los llevara hasta la tierra prometida. Perdieron la fe. Pero la iglesia también puede perder la fe. Y hoy en día, en un tiempo en el cual en el cual hablamos tanto de fe, ¿no? Hablamos de mucha fe. Entonces, se presenta una hoja de vida y no importa la persona, no importa su credo, no importa lo que piense, tenga fe, que si eso es de Dios le sale. Pero hay unos que parece que Dios no quisiera que trabajaran porque no les sale nada. Y entonces comenzamos a manejar tan mal la fe que entonces la gente comienza a perder la fe con algo tan sencillo. Y yo he escuchado personas que ya dicen, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me ama, mire cuánto tiempo llevo buscando trabajo. ¿Para qué fe?
Ah, no, lo que le falta es hacer algo con harta fe. Entonces traiga la hoja de vida y ¿sabe qué? Llévesela a X persona para que ore por la hoja de vida y entonces Dios le dé gracia allá. No. Y entonces la gente, ¿qué pasa? Cuando no sale el trabajo, ¿qué ocurre? Pierden la fe. ¿Sabe por qué? Porque estamos banalizando la fe. Porque pensamos que la fe debe salir de nuestro pensamiento y de los deseos de nuestro corazón, cuando la palabra nos está enseñando que la fe sale por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está para provecho del Espíritu. En cuanto a nosotros, en cuanto a esta vida, debemos ser esforzados, estudiosos, trabajadores, juiciosos. Pero en cuanto a la vida de fe, el doble. Más estudiosos, más juiciosos, más trabajadores. Entonces no debemos banalizar la fe. No debemos banalizar la fe. No, que es que vamos a alquilar un apartamento. Y entramos al apartamento de nuestro gusto y no, tóquelo con sus manos por todo lado. Que la fe mueve montañas. Perdóneme, pero no es así como dice la palabra. No es así. No, nos rechazaron los papeles, ya estará Dios. No. ¿Sabe? Nuestras oraciones se comienzan a volver vanas porque no están fundamentadas en la palabra que da la fe, sino que comienzan a estar fundamentadas en el deseo del hombre y no en el deseo de Dios. La oración es para la gloria de Dios y para que en medio de la gloria de Dios su pueblo sea también glorificado, sea exaltado. Moisés estaba allá en la cumbre y Aarón y su hijo le estaban sosteniendo los brazos. Estaban enseñándonos a nosotros, recuerde que todo lo del Antiguo Testamento está escrito para ejemplo de nosotros, de que mientras Moisés estuviese humillado delante de Dios, el pueblo iba a vencer. Pero tan pronto Moisés bajaba los brazos, los de Amalek venían sobre los de Israel. Pero volvían y le levantaban los brazos a Moisés. Y entonces otra vez, ¿saben qué terminaron apoyando los brazos de Moisés? En la piedra. Porque el único que nos podrá sostener siempre los brazos será Jesús. Sus palabras son palabras de vida. Por eso vino a hablarnos. Porque nos mostró el camino de vida. No hay otra manera de orar. Así que humillarse significa postrarse. Jesús dice que se postró. Él se humilló delante del Padre orando. Humillarse viene la palabra humus. Es decir, de ese humus que sale por el piso. Humillarse significa tirarse, arrastrarse por el suelo. Entonces, cada vez que oramos tenemos que hacer eso. No necesariamente. ¿Qué es lo que Dios pesa? ¿Dónde debe estar usted doblegado delante de Dios? En su corazón. Así que, por favor, busque la oración que Dios anhela. Es la oración donde usted lo reconoce a Él como Señor. No se presente delante de Dios como, entonces, ¿qué? Bien, vengo a pedirle un favor. ¿Podrá? Él es Dios. Él es el Rey. Y yo vengo ante Él porque sé que Él es la fuente de vida y yo soy el que tiene sed. Él estará conmigo si yo le quiero dar la gloria a su nombre. Me acordé que en una época me enseñaron que gloria a Dios, y ya le dimos gloria. No. Darle gloria a Dios es que la gente vea en nosotros quién es Él, que lo conozcan a Él. Que Él sea glorificado por donde vayamos, que toda la exaltación sea para Él. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Versículo número 5. Primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo 5. Vamos a leer hasta el 9. Dice la carta de Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está enseñándole a la iglesia y primero le habla a los jóvenes diciendo, sujétense a los ancianos. Cuando está hablando aquí de ancianos, está hablando de aquellos que son mayores en la iglesia, aquellos que son columnas de la iglesia, aquellos que han dado la vida por la palabra, que han estado enseñando la palabra. Esos son los ancianos de la iglesia. Y les dice, sujétense. Ahora la pregunta, ¿será que si Pedro está enseñando que se sujeten a los ancianos, también nos debemos sujetar a Dios? O mejor, ¿no debería primero sujetarse a Dios? Claro que sí. Porque si yo no estoy sujeto a Dios, pues mucho menos voy a poder saber si ese es anciano o no es anciano. Si yo estoy sujeto a Dios, tengo el discernimiento para saber si ese hombre o esa mujer son de Dios. Nosotros nos sujetamos a Dios, pero Él está enseñando también que a estos hombres se sujeten sin ser soberbios, sino que siendo humildes, que se revistan de toda humildad. Pero yo quiero utilizar esta enseñanza que Pedro le está dando a la iglesia con respecto a los ancianos, es con respecto a Dios. ¿Nos debemos de sujetar a Dios? ¿Nos debemos de humillar a Dios? En la iglesia se habla de fe, fe, pero se nos olvida que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si vivimos por fe, vivimos por la palabra de Dios. Pero si ignoramos la palabra de Dios, no vamos a poder expresar esa oración con fe. La fe no es cuando usted ora y entonces usted está poniendo toda la fuerza ahí. No, eso no es la fe. La fe es cuando usted dice, esto dice la palabra de Dios. Entonces usted ora conforme a esa palabra y vive por la voluntad de Dios. Pero sin maniquear, sin banalizar y sin malversar la palabra de Dios. Porque entonces viene el ejemplo de lo que puse de las manos. Dios le dijo a Moisés, Moisés, todo lo que toque la planta de los pies del pueblo, eso será de ustedes. Y entonces ve unos cristianos descalzándose, entrando a comprar apartamentos y pisando porque esto será de nosotros. Iglesia, no se trata de eso. Dios le está dando la promesa a Israel porque fue Dios quien le dijo a Israel a dónde iba a ir. Pero Dios no nos da una promesa de que también tendrán apartamento y cuando vaya a ese apartamento descálcese. ¡No! ¿Por qué no más bien entonces tomamos esa palabra para entender que a toda persona donde nosotros vayamos a predicar, entendamos que allí sea manifestada la gloria de Dios? Dios no dio el territorio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se sintiera grande, porque bien claro le dijo Dios a Israel, ustedes son los más pequeños, los más viles, los más insignificantes, por eso los escogí, para que la gloria sea dada misma a ustedes, para que todo el mundo entienda que hay un Dios todopoderoso, que puede tomar al vil, al pequeño y levantarlo por encima de los que se creen sabios, para que los sabios se vuelvan en su sabiduría a Dios, para que toda la humanidad se vuelva a Dios y sea salva y salga del lazo del enemigo. Así que nosotros en la oración lo que estamos haciendo es todo lo que mostró el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo lo hacemos en el Espíritu. Ellos conquistaron terrenos, ellos conquistaron naciones. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es yendo a las naciones, entrando al reino de las tinieblas y llevando la palabra para que el que no crea se arrodille y nazca de nuevo. Y Jesús venga a ser su Señor y su Salvador. Y todo lo que somos nosotros lo usamos para la gloria de Dios. Oramos para que Dios nos ayude en todo para la gloria de Dios. Eso es una oración que hace temblar al enemigo. Al enemigo no lo hace temblar un cristiano que está clamando por la licuadora que le hace falta. Al enemigo lo hace temblar al cristiano que está orando por derrumbar los argumentos del diablo para que las personas crean en Jesús. Esa oración tiene mucho valor.
Al enemigo le impresiona, lo hace temblar. El cristiano que aunque está en situaciones adversas, que aunque está en el momento coyuntural, ora manteniendo la fe, porque dice, con este no puedo. Y entonces dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa poderosa mano es el momento donde usted y yo nos humillamos. Jesús hizo huir al diablo cuando aún en el momento de angustia oró, pidiéndole a Dios que lo fortaleciera y lo librara de la angustia, de la aflicción y que no le dejara ver muerte. Y el Padre le contestó y no le dejó ver muerte, porque ahora no está muerto, está sentado a la diestra de Dios Padre y de allá volverá por su iglesia. La oración es algo muy importante para el cristiano. Es un tesoro que debemos guardar y apreciar. Cuando nosotros comprendemos eso, ya no hay hora, ya no hay tiempo, ni hay cobija que nos pueda detener. Nos puede seducir, sí, porque somos humanos, porque también nos cansamos, porque también requerimos cuidado. Pero entonces lucharemos por llevar la vida de fe en medio de la oración. No se trata de volvernos superhombres y supermujeres. Somos vasijas de barro en la cual a Él le ha placido habitar. Y el momento de la oración es un momento en el cual nosotros decimos, esta vasija de barro, Señor, llénala con tu gloriosa y poderosa presencia, para que en mí seas manifestado tú, no yo. Por eso la oración es tan valiosa. Pero sigue diciendo la palabra en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo número 6, versículo 6? Vaya conmigo, por favor. Antes de Jesús enseñarnos cómo debemos orar cada vez que oremos, es decir, me refiero a la oración del Padre Nuestro, y cuando oren, oren así. Entonces enseñó al Padre Nuestro para que cuando oráramos esa oración. Y dice el versículo número 5, y cuando ores, 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leíamos en Primera de Pedro que decía, humillaos bajo la mano del Señor, y Él a su tiempo, cuando fuere tiempo, no cuando usted y yo queremos, sino cuando fuere tiempo, ¿qué? Nos exaltará. ¿Y aquí qué dice? Que cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es ese lugar secreto? Si Jesús oró ahí donde todos los discípulos lo veían a distancia de un lanzamiento de piedra, ¿cuál es ese lugar secreto? Su corazón. Y cerrada la puerta, es decir, que en el momento de la oración sea Dios y yo, nadie más, que nadie me distraiga. Por eso oramos con todo el cuerpo, porque no queremos distraernos. Porque es el momento en el cual yo me estoy encontrando con el majestuoso Rey. ¿Cómo me va a distraer un cuerito? Padre, te damos gracias, sí Señor, tú eres bueno. ¿Cómo me va a distraer si es que estoy delante del Rey de Reyes? Delante del Todopoderoso. Y dice que si nosotros entramos y cerramos la puerta, es decir, de verdad tenemos ese momento de la oración en donde yo estoy íntimamente con Él, en público, Él me recompensará. Si no cerramos la puerta, si no es el momento entre Él y usted, no hay recompensa en público. No la hay. No la hay. Es un momento íntimo. Es un momento de comunión. Es un momento donde se manifiesta mi mayor amor por Él. Claro, usted puede orar en cualquier momento, en la calle, en la casa mientras cocina, puede orar. En el trabajo mientras trabaja, puede orar. Pero en ese momento no está cerrada la puerta. Está orando, bien,
Bien, que toda nuestra vida sea una oración. Pero ese momento de la recompensa que estamos esperando en público es cuando usted ha cerrado la puerta y es Él y usted en un amor íntimo, genuino, con mi papá Dios, con mi Padre bueno, con ese Dios bueno que me dio la vida. Es la oración máxima. Jesús estaba en la cruz y no le importó que estuvieran vacilando de Él, no le importó que menearan la cabeza, no le importó que lo hubieran abofeteado, no. Él cerró la puerta y tenía un momento de comunión con el Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no tenía la puerta abierta. Él no se estaba dejando provocar de los malvados, porque hasta el último momento lo tentaron. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Pero él oró para no caer en tentación. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando incluso en el momento de su aflicción. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se apartó de él. Clamó al que le podía librar. Así debe ser la actitud de la iglesia. Firme, sin dejarse doblegar ante las circunstancias, clamando al que nos puede librar. Y cuando sea tiempo, a su tiempo, Él nos exaltará y nos recompensará en público. A su tiempo. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y, bueno, dice en el versículo 7 de Primera de Pedro, yo les estoy recordando, dice, echen sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando usted está ansioso, usted se preocupa, y usted no sabe qué hacer, y la cabeza se le calienta y no sabe qué hacer, cómo actuar. ¿Y sabe qué dice Pablo en Filipenses? Eso lo dijo Pedro. Vamos a ver si está en el mismo espíritu está dirigiendo también a Pablo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense, ¿qué hace la oración? Guardar nuestros pensamientos. ¿Qué hace la oración? Nos da paz. ¿Una paz igual que la que da el mundo? No, la que sobrepasa todo entendimiento y guardará también nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que esa oración que usted hace debe ser basada en la palabra que dio Cristo, no en la palabra que a usted se le ocurre, ni que se le ocurrió a su vecino. No. Por eso la oración debe ser vivida, porque cada uno de ustedes y yo estamos llevando nuestra lucha personal para vivir por la vida de fe. Así que esa oración es genuina, es vivida, y Él nos va a escuchar, cerrada la puerta. Mas también dice, pero sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quién devorar. Primero está diciendo, toda vuestra ansiedad, échenla sobre Él. ¿Cómo se echa? ¿Cómo se echa la ansiedad en Dios? ¿Se coge y se mete en una bolsa plástica y se echa ya? ¿Cómo se hace? En la oración. ¿Están intranquilos? Rueguen y supliquen delante de Dios. Ruegue y suplique al que le puede librar de la muerte. ¿Y por qué habla de la muerte? Luego todos, si no oramos, vamos a salir, nos vamos a morir. No, pero lo que sí puede morir es nuestra fe. Y podremos terminar perdidos. Recuerda el título, orando. ¿Para qué? Para resistir al diablo, no para vencerlo, para resistirlo. Porque el diablo está moribundo. Ya Jesús lo ató, entonces él viene como un moribundo a molestarnos. Él ya no es tan fuerte como antes. Él ahora tiene fuerza sobre los que no están bajo Cristo. Pero el que está en Cristo, ya Satanás no tiene dominio. Así que nosotros lo que hacemos es resistirle. Porque es una guerra lo que tenemos espiritualmente. Él no quiere que usted viva en Cristo. Él quiere matarlo a usted espiritualmente.
Él quiere que usted se separe de Dios. Él quiere que usted, habiendo conocido la gracia, ahora la abandone. Esa es la voluntad del diablo. Mas la voluntad de Dios dice que sus pensamientos son para vida y para bien. Él no está pensando cosas malas para su iglesia. Él está pensando lo mejor para los piadosos. Santiago capítulo número 4. Versículo número 7. Dice Santiago: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Imagínese. No lo dijo solamente Pedro, no lo dice solamente el Señor, no lo dijo solamente Pablo, sino también lo dice Santiago. Quiere decir que eso era algo esencial en la iglesia. Que la iglesia viva sometida a Dios. La oración es el momento donde yo me someto a Dios. Padre, haz tu voluntad en mí. Padre, tengo estas necesidades, pero no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Padre, voy a ir a predicar a tal lado. Úsame, Señor, que no sea yo el que hable. Señor, voy a ir a una reunión y quiero que tú me uses allí. Úsame a mí, dame tu palabra para tu gloria. Es que ya no, es así como me solía decir mi papá, es que usted no se manda solo. Si soy de Cristo y Él es mi Señor, en la oración lo demuestro. Yo puedo decir: Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios. Yo podría cantar esa canción con toda la, no sé, con toda la solemnidad, pero en mi corazón el Señor es otro, no sirve. Que mi corazón sea lo primero que reconoce que Él es el Señor de toda la creación. Pero antes de decir de toda la creación, que reconozca que Él es el Señor de mi vida, de esta creación. Entonces, esa oración tiene poder, porque es la que le está confesando al diablo sin necesidad de decirle: mire, diablo, mire. Sino que él, al ver la reverencia que tenemos delante de Dios, el diablo dice: este no es mío, no lo puedo fregar, no lo puedo molestar, no le puedo hacer tropezar, porque confía en Él, porque Él está con Dios y el que está con Dios puede contra mí. Eso dice el diablo: no puede ir contra usted, porque nuestra dependencia es absoluta en Dios. No sé usted, pero esto es lo que me anima simplemente a orar más, y a buscar más de Él, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Decía una canción bien antigua: Hashem es varón de guerra. Hashem es un nombre, y está inspirada en un texto de la Escritura donde está diciendo: Hashem es el Señor de los ejércitos. Y está hablando acerca de Dios, de que Dios es el principal de los ejércitos. Él vendrá con sus ejércitos al final de los tiempos. Vendrá con centenares de ángeles por su iglesia. Así que, Dios, ayúdanos. Luego dice el versículo 9: resistid firmes en la fe. Toda la iglesia soporta ello. No solamente usted, alrededor de todo el mundo, toda la iglesia está soportando la adversidad del diablo. No es solamente a usted, mi amado. Por favor, dele gracias al Señor en toda situación y acuda a Él para que Él le ayude. Y quítese ese pensamiento, lo digo con todo respeto, de empobrecimiento y de pobretón. No, es que usted supiera la situación que me toca a mí. Pues seguramente la gente no la sabe, mi amado. Pero usted necesita es que, si estamos afligidos en algo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, de que lo puede librar. No quiere decir que ya no acuda al hermano, porque dice que oremos unos por otros. Sino que me refiero a que deje ese pensamiento de empobrecerse, de conmiseración, de que es que a mí me tocó más duro. Mi hermano, le aseguro que hay gente que le ha tocado más duro. Tal vez a mí no me toca tan duro como a usted, no lo sé. Tal vez a mí me toca muy fácil. Pero le aseguro que hay gente que está viendo mucho más difícil el evangelio que usted y que yo. Y ellos están dándole gloria a Dios en este momento. Así que tomemos ejemplo de estos valiosos hombres para que no nos dejemos quebrantar en la fe, para que estemos firmes y seamos una iglesia fuerte, guerrera, victoriosa, no agresiva con los hombres, sino agresivos con el diablo. Que no nos dejemos mover, sino que permanezcamos firmes, y entonces esas oraciones serán que mueven no solamente el reino de los cielos, sino que hacen amedrentar al enemigo. Y no estoy hablando metiendo como en un cómic la oración. Estoy hablando porque cuando usted ora, los enfermos se sanan y entonces son librados de las manos del enemigo.
Cuando usted predica y se ha guardado en oración, Dios lo respalda en público y el que estaba incrédulo se transforma en un hijo de Dios. Así que ya no está bajo el dominio de Satanás. ¿Entiende que la oración vence al enemigo? Jesús llegó delante de la tumba de Lázaro y dijo: Padre, te doy gracias y hago esta oración no porque crea que tú no me escuchas, sino para testimonio de los que están escuchando. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Es la oración del Hijo de Dios. Y usted y yo estamos en Él. Y la autoridad que Él fue dada al Padre, Él no la heredó. Dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden mis mandatos. Y Él mandó que oráramos en su nombre. Y Él contestaría para la gloria de Él. Y Juan capítulo 14, por favor, versículo 13. La palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. El hombre y la mujer que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Y mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué Él va a cumplir las oraciones en su nombre? Porque Él está esperando quienes oren en el nombre de Jesús para glorificar al Hijo. Él está esperando que la iglesia santa, que los piadosos oren en el nombre de Jesús para Él responder. Él está atento porque quiere darle la gloria al Hijo. El Padre le quiere dar la gloria al Hijo, porque el Hijo ya le dio toda la gloria al Padre. Ahora el Padre lo quiere exaltar a Él, así que Él está atento. ¿Quién ora en el nombre de Jesús? ¿Quién ora conforme a su voluntad para darle la gloria al Hijo? Porque Él es el único digno. En Jesús el Padre halló complacencia. Y la iglesia en Jesús halla justicia y halla lo que le hacía falta para estar delante del Padre. Él es nuestra plenitud. No dude. Si usted ora para la gloria del nombre de Jesús, Él va a contestar, no dude. No dude, Él va a contestar. Hemos visto en los últimos domingos testimonios de diferentes personas aquí que han pasado voluntariamente a hablar de la gloria de Dios a través de la oración. Pero cuánto más el testimonio que podríamos dar del que llegó por el que está al lado suyo, porque Él oró y dobló rodilla por esa persona, para que pudiera recibir la palabra, para que pudiera ser iglesia, para que pudiera ser redimido. ¿Cuánto más la gloria a Dios por eso? Porque una sanidad se acaba cuando usted se muera. Y cualquier cosa se acaba cuando usted se muera, pero la salvación permanece para siempre. Esa salvación no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. O lo tuvo la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Entiende nuestra esperanza? No es una esperanza vana. Es una gloriosa esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Pedro está hablando de aquellos que son falsos maestros, falsos profetas. Y va en este punto, él está diciendo que son como nubes llevadas por el viento sin agua. Como nada. ¿Usted ha visto cómo es una nube que no lleva agua? El viento pasa y... Pero la nube que está cargada, esa nube, todo el mundo, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esos son los maestros de la iglesia. Esos son los profetas de la iglesia. Los que están cargaditos de la enseñanza del Señor. Pero los que no, son nubes que se las lleva el viento. Mire lo que dice, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, la palabra está hablando de unas personas que conocieron la palabra. Dice el versículo 20, ciertamente si habiéndose en ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando de unas personas que habían conocido a Dios, que habían sido apartados de las inmundicias del mundo. Pero ¿qué ocurrió con ellos? Enredándose otra vez, son vencidos. El problema no es que se enredaron, el problema es que fueron vencidos. ¿Qué dijo Jesús? Oren para que no caigan en tentación. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo Santiago? Dijo, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Oración. Dobléguese delante del Señor y viva por la palabra que Él nos ha dado, para que no sea que nosotros, después de haber escapado de las inmundicias del mundo, ahora volvamos a caer en ello mismo. El diablo lo que quiere, mire, al diablo no le importa si usted se congrega o no. Al diablo le importa es que usted no tenga fe. Usted se puede congregar y no tener fe. Por eso añoramos que todo lo que se propicia durante el culto ayude a la fe. La oración cuando comenzamos, los textos bíblicos que leemos, las alabanzas, el diezmo y la ofrenda, la coinonía entre hermanos, que todo sea para que tengamos más fe. Así que en sus manos está tal vez la decisión de fe del que tiene al lado suyo. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo le ayuda a rendir el culto? Y dejar esa posición egoísta de que pues yo estoy rindiendo el culto a mi manera, además el resto del mundo. No, somos un solo cuerpo y nos bendecimos unos a otros y somos ejemplos unos de otros. Nos ayudamos a edificar porque somos uno solo. Hoy saludé a varios y me decían, ¿cómo estás? Y yo, mejor, ahora estoy completo. Porque uno de ustedes que se pierde, la iglesia queda sola, queda incompleta, un ladrillo menos. No podemos estar completos si el hermano se pierde. Necesitamos estar completos, necesitamos estar firmes, ayudándonos unos a otros. Y eso también necesitamos demostrarlo en la oración. Dios fortalece a mí, fortalece a mi hermano. Dios fortalece a mí, fortalece la iglesia. Ayúdame, Señor, para mostrar tu gloria. Y si la iglesia fue constituida para la gloria del Hijo, Dios responderá a esa oración. Amén. No hay duda. Si usted está orando por su hogar para la gloria de Dios, Dios va a responder. Pero si está orando simplemente por un interés personal por su hogar, si el Hijo es glorificado, el Padre responderá. ¿Por qué Dios sanó a 10 leprosos? Porque le iban a dar la gloria a Dios. 1. Dios sanó 10 leprosos porque sabía que uno le iba a dar la gloria. Dios permitió que en una casa se agolparan todos porque sabía que el que le iba a dar la gloria iba a entrar era por el techo. Dios permitió que todos corrieran a las aguas porque sabía que el que iba a ser, el que iba a poder ver, era el que iban a escupir en la tierra y le iban a untar el barro lleno de babas en la cara. Ese fue el que vio. Dios está buscando glorificar su nombre y la oración que busque eso, Él la contestará. Porque si en la respuesta a la oración se glorifica a usted, la gente no se va a salvar, mi amado. Pero si en la respuesta a su oración se va a glorificar su nombre, muchos van a redundar en acción de gracias para la gloria de Dios y muchos se van a salvar. No cuestione la respuesta de Dios. Dios contesta sin falta. Dios contesta sin falta. Así que, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que nos fue dado? ¿Cuál es el mandamiento santo? Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es el mandamiento santo? ¿Cuál es el mandamiento santo? ¿Cuál es el mandamiento santo?
¿Cuál es el mandamiento santo? ¿Cuál es? Conteste la que le está preguntando. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Sabe cuál es el mandamiento santo? Creed en Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Creed en Dios. Ese es el mandamiento santo. Creed en Dios. Bueno, yo creo en Dios. No. Creed en Dios. Por eso yo creo en Dios. No. Creed en Dios. Lo que Él ha hablado, sus pautas, sus mandamientos. Eso es creer en Dios. Vosotros, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes creyeran en mí, harían lo mismo que hizo Abraham, que creyó en las palabras del Padre. Creed en Dios. No hay otra. Jesús es la gloria del unigénito del Padre. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo sí lo ha visto. Y en Él, el que me ha visto a mí, dijo Él, ha visto al Padre. Creed en Dios. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Que usted y yo lleguemos a caer en la tentación y nos comportemos como cerdos, volviendo a revolcarnos en el mundo, dejando de confiar en Él y volviendo a confiar en nuestras pasiones, en nuestros pensamientos, en nuestros deleites, en el sistema de este mundo. Esa es la voluntad de Él. Jesús quiere que usted y yo seamos como ovejas. El diablo quiere que usted y yo seamos como perros y como cerdos. Pero Dios nos ha dado hoy la palabra para guardar a su iglesia y que seamos siendo las ovejas que oyen su voz. Y Él es nuestro pastor. Y clamaremos y oraremos y nada nos faltará. Amén. Oremos, pidiendo al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, antes que todo, Señor, quiero pedirte perdón, Dios, por menospreciar la oración, Señor. Perdónanos, Padre bueno. Perdónanos por pensar que la oración no es tan importante, Señor, cuando la oración es un momento importante, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de pecados, Dios. Gracias, Señor. Pídale perdón a Él, por favor. Háblele a Él. Clame a Él. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque esta palabra sé que mueve el Espíritu, Señor. Gracias, Dios bendito, porque sé que también el enemigo, Señor, querrá entorpecer esta enseñanza para que nosotros no aprendamos a orar, Dios bendito. Gracias, Dios bueno, por la palabra. Gracias, Dios bendito, por tu santa y poderosa palabra, Dios poderoso. Gracias, mi santísimo Señor. Padre, que tu palabra obre hoy en nosotros, Señor. Padre bueno, enséñanos a orar, Dios. Enséñanos a orar, Dios. Tú eres el maestro. Enséñanos a orar, Padre Santo. Enséñanos a doblegarnos delante tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a acudir a la palabra para que nosotros a través de la oración oremos con fe, Dios bueno. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos aprender de la Escritura. ¿Cómo orabas tú, Señor? ¿Cómo oraban los apóstoles? ¿Cuáles eran sus intenciones durante la oración? Ellos oraban, Señor, pidiendo que tu nombre fuera glorificado. Y lo único que ellos pensaban era que todo lo que ellos eran, que todo lo que ellos hacían, fuera útil para glorificar tu nombre, Señor. Padre, nosotros tenemos necesidades también en este mundo, Señor. Algunos claman desde hace un tiempo por su salud, otros claman tal vez por alguna situación financiera, Señor. Algunos claman, Señor, por X o Y motivo, Señor, de este mundo, Señor. Padre bueno, hoy te pido en el nombre de Jesús que nosotros aprendamos a buscar primeramente el reino de los cielos y tu justicia, y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Tú eres el que no falla, Señor. Tú eres el que promete y cumple, Señor. Así que enséñanos obediencia a través de la oración, Señor. Enséñanos a sujetarnos a ti, Señor. Que nos humillemos bajo la poderosa mano del Dios vivo, del Dios eterno, Dios bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que vivimos, todo lo que viven los santos, es para la obra tuya, Señor. Todo lo que nosotros vivamos nos ayuda bien, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Padre Santo, que nosotros aprendamos a orar en medio de la intimidad.
que nosotros respetemos el tiempo de la oración, comprendiendo que nosotros debemos cerrar la puerta, Señor, que no nos dejemos distraer de nada, Señor, y entonces tú nos recompensarás en público, Señor. Tu Santo Espíritu vendrá a nosotros y nos guiará y nos enseñará, Dios bendito, lo que no conocemos, Señor. Abrirá las Escrituras, Señor, y nos enseñará cuál es tu gloria, cuál es tu nombre, Señor bendito. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Obra, Señor Espíritu Santo, sobre cada uno. Enséñanos, Señor, redargúyenos a través de tu palabra. Muéstranos el camino, Señor. Enséñanos a orar, Señor, que no analicemos la oración, sino que la oración sea la oración de súplica, la oración de clamor, Señor, la oración con fe, Señor, que hagamos la oración de fe basados en tu palabra, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, bendito Padre. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales, Dios bueno. Obra en nosotros, Señor, por favor. Obra, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Dios, para tu gloria, Señor. Úsanos, haznos útiles para ti, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a la fe de los que están débiles en la fe, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor. Que no se dejen doblegar por el enemigo, Dios. Obra, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Obra, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor, por favor, Dios. Aviva la iglesia, Señor. Que seamos la iglesia viva, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Padre, ayuda a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Aviva al que te está clamando, Señor, por tu Espíritu, Señor. Tú estás esperando al que ore, Señor, por el nombre de Jesús para tu gloria, Señor. Avívalo, Señor. Avívalo, Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Avívalo, avívalo, Dios. Aviva la iglesia, Señor. Aviva la iglesia, Señor. Obra, Señor, que salgamos empoderados para dar testimonio de tu obra, Señor. Aviva la iglesia, Señor. Aviva la iglesia, Dios bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Ayuda al débil, Señor. Al que llegó débil, fortalécelo, Señor. Al que llegó sin fe, dale la fe, Señor. Al que llegó muerto, dale vida, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Huyan, Señor, los demonios que quieren impedir la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Da libertad, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús se va fuera de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor. Obra, Dios bendito. Aviva, Dios, la iglesia. Aquellos que han clamado, Señor, para orar en la madrugada, que no pueden, Señor, que han sido vencidos por el sueño, Dios. Obra, Dios, en ellos. Ayúdanos, Dios. Ayuda, Señor. Aquellos que han orado y ya no sienten que esa oración tiene fervor, Señor. Ayúdanos, dales el fervor, aviva su espíritu, Señor. Obra, Señor, en cada uno. Obra, Dios, Señor Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, por favor, Dios. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Jesús. Hemos orado, Señor, para que donde quiera que nosotros vayamos seamos luz. Que la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros. Y entonces toda tiniebla huirá, Señor. Padre, enséñanos a resistir al enemigo. Y Él huirá de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. El reino de los cielos se llena gracias a todos aquellos que son violentos contra el reino de las tinieblas, que entran allí a hacer luz en medio de la oscuridad. Padre bueno, gracias, Señor. No te pedimos que se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Somos tu iglesia, Señor. Habita en nosotros, Dios. Somos piedras vivas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.